Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 8, las oraciones de la reina Kunti y la salvación de Parikshit. Texto 1. Sutta Uvacha Atate Sampare Tanam Swanam Udakam Ichatam Datum Sa Krishna Gangayam Parakritya Yayustriya. Traducción. Sutta Goswami dijo: luego los Pándavas, deseando repartirles agua a los parientes muertos que lo habían deseado, fueron al Ganges con Draupadi. Las damas iban adelante. Significado dado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En la sociedad hindú se acostumbra hasta la fecha ir a bañarse al Ganges o a cualquier otro río sagrado cuando ocurre alguna muerte en la familia. Cada uno de los miembros de la familia vierte un tarro de agua del Ganges por el alma que ha partido y camina en una procesión con las damas delante. Los Pándavas también seguían las reglas hace más de 5000 años. El Señor Krishna, siendo primo de los Pándavas, también se encontraba entre los familiares. Texto 2. Tenini yodakam sarve vilapya chabrisham puna. Apluta haripa dadcha rajaputa sarish shale. Habiéndose lamentado por ellos y habiendo ofrecido suficiente agua del Ganges, se bañaron en el río, cuyas aguas están santificadas por estar mezcladas con el polvo de los pies del loto del Señor. Texto 3. Tatra shinam kurupatim trashtarashtram sahanujam. Gandarim putra shokartam pritam krishnam chamadava. Allí se sentó el rey de los Kurus, Maharaj Yudhishthira, junto con sus hermanos menores y Dhritarashtra, Gandhari, Kunti y Draupadi, todos sobrecogidos por la pena. El Señor Krishna también estaba allí. Significado dado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La batalla de Kurukshetra se libró entre familiares y por eso todas las personas más afectadas eran también familiares entre sí, como Maharaj Yudhishthira, sus hermanos Kunti, Draupadi, Subhadra, Dhritarashtra, Gandhari y sus nueras, etc. Todos los principales cadáveres estaban relacionados entre sí de una forma u otra, y por consiguiente la familia estaba unida en el dolor. El Señor Krishna también era uno de ellos, en su carácter de primo de los Pándavas y sobrino de Kunti, así como de hermano de Subhadra, etc. Por lo tanto, el Señor se solidarizó igualmente con todos ellos y en consecuencia comenzó a apaciguarlos como era debido. Texto 4. Santuayam asamunivir hatabandum shucharpitam Bhuteshu kalasya gatim darshayam napitri kriyam. Cuando las estrictas leyes del Todopoderoso y sus reacciones en los seres vivientes, el Señor Shri Krishna y los Munis comenzaron a apaciguar a aquellos que estaban conmocionados y afectados. Significado dado por su divina gracia Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ninguna entidad viviente puede alterar las estrictas leyes de la naturaleza, las cuales están bajo las órdenes de la Suprema Personalidad de Dios. Las entidades vivientes se hallan eternamente bajo el dominio del Señor Todopoderoso. El Señor hace todas las leyes y órdenes que por lo general se denominan dharma o religión. Nadie puede crear ninguna fórmula religiosa. Religión genuina significa acatar las órdenes del Señor. Las órdenes del Señor se enuncian claramente en el Bhagavad Gita. Todo el mundo debe seguirlo únicamente a Él o seguir sus órdenes, y eso hará que todos se vuelvan felices, tanto material como espiritualmente. Mientras nos hallemos en el mundo material, tenemos el deber de seguir las órdenes del Señor, y si por la gracia del Señor nos liberamos de las garras del mundo material, entonces en nuestra etapa liberada también podemos prestarle al Señor un amoroso servicio trascendental. En nuestra etapa material no podemos ni vernos nosotros ni ver al Señor por la falta de visión espiritual. Pero cuando nos liberamos del afecto material y nos situamos en nuestra forma espiritual original, podemos vernos nosotros y ver al Señor cara a cara.
Mukti significa reintegrarse a la posición espiritual y original de uno después de abandonar el concepto material de la vida. Por consiguiente, la vida humana tiene la finalidad específica de que nos capacitemos para esa libertad espiritual. Desafortunadamente, bajo la influencia de la energía material ilusoria, aceptamos esta transitoria vida de solo unos cuantos años como nuestra existencia permanente, y así pues quedamos engañados con la posesión de un supuesto país, hogar, tierras, hijos, esposa, comunidad, riquezas, etc., que son representaciones falsas creadas por Maya la ilusión. Y bajo el dictado de Maya peleamos entre nosotros por proteger esas falsas posesiones. Mediante el cultivo de conocimiento espiritual podemos darnos cuenta de que no tenemos nada que ver con todos esos enseres materiales. Así quedamos libres de inmediato del apego material. Esta disipación de los recelos de la existencia material tiene lugar de un modo instantáneo por la asociación con los devotos del Señor, quienes son capaces de inyectar el sonido trascendental en las profundidades del corazón confundido, y con ello hacer que uno pueda prácticamente quedar liberado de toda lamentación y engaño. Ese es el resumen de las medidas para tranquilizar a aquellos que están afectados por la reacción de las estrictas leyes materiales, exhibidas en las formas de nacimiento, muerte, vejez, enfermedades, factores irresolubles de la existencia material. Las víctimas de la guerra, es decir, los miembros de la familia de los Kurus, se estaban lamentando de los problemas de la muerte, y el Señor los tranquilizó con base en el conocimiento. Texto 5. Sada itwa yata shatro swam rasham kitabair hritam gata itwa sato rajna kachas parsha shata ushaha. El hábil Duryodhana y su bando usurparon astutamente el reino de Yudhishthira, que no tenía ningún enemigo. Por la gracia del Señor, la recuperación se llevó a cabo y los inescrupulosos reyes que se unieron a Duryodhana fueron matados por él. Otros también murieron, habiéndose disminuido la duración de sus vidas por haber manipulado ásperamente el cabello de la reina Draupadi. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En los días gloriosos o antes del advenimiento de la era de Kali, los brahmanas, las vacas, las mujeres, los niños y los ancianos eran debidamente protegidos. La protección de los brahmanas mantiene la institución del varna y ashrama, la cultura más científica para el logro de la vida espiritual. La protección de las vacas mantiene la más milagrosa forma de alimento, es decir, la leche, para conservar los tejidos más finos del cerebro en aras de la comprensión de los propósitos más elevados de la vida. La protección de las mujeres mantiene la castidad de la sociedad, mediante la cual podemos obtener una buena generación, para la paz, la tranquilidad y el progreso de la vida. La protección de los niños le da a la forma humana de vida su mejor oportunidad de preparar la senda para liberarse del cautiverio material. Esa clase de protección de los niños comienza desde el mismo día de su concepción a través del proceso purificatorio de Gavardhana Samskara, el comienzo de la vida pura. La protección de los ancianos les da a estos una oportunidad para prepararse a una vida mejor después de la muerte. Toda esta visión se basa en factores que conducen hacia una humanidad triunfante en contraste con la civilización de perros y gatos refinados. La matanza de los inocentes criaturas anteriormente mencionadas está totalmente prohibida, pues incluso por insultarlas se reduce la duración de la vida de uno. En la era de Kali, ellos no son debidamente protegidos y por eso la duración de la vida de la generación actual se ha acortado considerablemente. En el Bhagavad Gita se afirma que cuando las mujeres se vuelven poco castas por la falta de protección adecuada, aparecen niños no deseados que reciben el nombre de Varnam Samskara. Insultar a una mujer casta significa causar un desastre en la duración de la vida. Dushasana, un hermano de Duryodhana, insultó a Draupadi, una dama casta ideal, y en consecuencia los malvados murieron prematuramente. Esas son algunas de las estrictas leyes del Señor que se mencionaron con anterioridad. Texto 6. Ya itsvashmavedastam trivir uttama kalpai tat yasha pavanam dikshu shatamanyor y batanot. Traducción. El Señor Shri Krishna hizo que Maharaj Yudhishthira
dirigiera 3 Ashvavedayas, sacrificios de caballo bien ejecutados, y con ello hizo que en todas las direcciones se glorificara la virtuosa fama de éste, tal como la de Indra, quien había ejecutado 100 de tales sacrificios. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Esto es algo así como el prefacio de los Ashvavedayas que realizó Maharaj Yudhishthira. La comparación que se hace entre Maharaj Yudhishthira y el Rey del Cielo es muy significativa. El Rey del Cielo es de una opulencia miles y miles de veces más grande que la de Maharaj Yudhishthira. Sin embargo, la fama de Maharaj Yudhishthira no era menor. La razón de ello es que Maharaj Yudhishthira era un devoto puro del Señor y solo por la gracia de éste estaba en el mismo nivel que el Rey del Cielo, aun a pesar de que ejecutó únicamente 3 yayas, mientras que el Rey del Cielo ejecutó cientos de ellos. Esa es la prerrogativa del devoto del Señor. El Señor es equitativo con todo el mundo, pero un devoto del Señor es más glorificado por estar siempre en contacto con Él supremamente grande. Los rayos del sol se distribuyen equitativamente, pero aún así hay algunos lugares que siempre están oscuros. Eso no se debe al sol, sino a la capacidad receptiva. De igual manera, aquellos que son devotos del Señor 100%, obtienen la misericordia del Señor en su máxima expresión. Misericordia que siempre se distribuye equitativamente por todas partes. Texto 7. Amantriya pandu putramscha shaineyo dava samyutaha dvaipaya nadivir viprai pushitai pruti puchitaha. El Señor Shri Krishna se preparó entonces para su partida. Él invitó a los hijos de Pandu después de haber sido adorado por los brahmanas encabezados por Srila Vyasadeva. El Señor también correspondió con los saludos. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El Señor Shri Krishna era aparentemente un kshatriya y no tenía que ser adorado por los brahmanas. Pero todos los brahmanas allí presentes encabezados por Srila Vyasadeva sabían que él era la suprema personalidad de Dios y por eso lo adoraron. El Señor correspondió con los saludos solo para hacerles honor al orden social de que un kshatriya obedece la orden de los brahmanas. Aunque todos los sectores responsables siempre le ofrecían al Señor Shri Krishna los respetos que se deben al Señor Supremo, el Señor nunca se desvió de las costumbres habituales que existen entre las 4 órdenes de la sociedad. El Señor observó deliberadamente todas esas costumbres sociales de manera que los demás lo siguieran en el futuro. Gamtum kritamatir brahmam dwara kham ratam ashtita upaleve vidavamtim uttaram vaya vivalam. En cuanto él se sentó en la cuadriga para partir hacia Dwarka, vio que Uttara, atemorizada, se dirigía apresuradamente hacia él. Todos los miembros de la familia de los Pándavas dependían por completo de la protección del Señor, y por consiguiente el Señor los protegía a todos ellos en todas las circunstancias. El Señor protege a todo el mundo, pero a aquel que depende completamente de él, el Señor lo cuida de un modo especial. El Padre le presta más atención al hijo pequeño que depende exclusivamente de él. Texto 9. Utabrochava pahi pahi mahanyogim deva deva chagatpate nanyantuat abayam pashe yatra mrityu parashparam. Uttara dijo: Oh Señor de señores, Señor del universo, tú eres el más grande de todos los místicos, por favor protégeme, pues en este mundo de dualidad no hay nadie más que pueda salvarme de las garras de la muerte. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Este mundo material es el mundo de la dualidad, en contraste con la unidad que hay en el reino absoluto. El mundo de la dualidad está compuesto de materia y espíritu, mientras que el mundo absoluto es todo espíritu sin ningún vestigio de las cualidades materiales. En el mundo dual todos están tratando falsamente de volverse el amo del mundo, mientras que en el mundo absoluto el Señor es el Señor absoluto y todos los demás son servidores absolutos. En el mundo de la dualidad todos están envidiosos de todos los demás y la muerte es inevitable debido a la existencia dual de la materia y el espíritu. Para el alma entregada, el Señor es el único refugio contra el temor. En el mundo material, uno no puede salvarse de las crueles manos de la muerte sin haberse entregado a los pies del loto del Señor. Avidravati imam isha, sarash tapta yaso vivo, kamanda hatumam nata,
me garbo nipatyatam. Oh mi Señor, tú eres todopoderoso. Una flecha de hierro incandescente se dirige rápidamente hacia mí. Mi Señor, que me queme a mí personalmente, si así lo deseas. Pero por favor no dejes que queme a mi embrión y que haga que aborte. Mi Señor, ten la bondad de hacerme este favor. Significado dado por su divina gracia, Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Este incidente ocurrió después de la muerte de Abhimanyu, el esposo de Uttara. Uttara, la viuda de Abhimanyu, debió haber seguido el sendero de su esposo, pero debido a que estaba embarazada y Maharaj Parikshit, un gran devoto del Señor, se hallaba en el estado de embrión, ella era responsable de protegerlo. La madre tiene la gran responsabilidad de brindarle una protección total al niño y en consecuencia Uttara no sentía vergüenza de expresar esto francamente ante el Señor Krishna. Uttara era la hija de un gran rey, la esposa de un gran héroe y la alumna de un gran devoto, y luego fue además la madre de un gran rey. Ella era afortunada en todos los aspectos. Texto 11. Suto Vacha, Upadarya Vachastasya, Bhagavan Bhakta Vatsalaha, Apandavam Idam Kartum, Drauner Ashtram Abudyatha. Sutta Goswami dijo: habiendo oído pacientemente las palabras de ella, el Señor Shri Krishna, quien es siempre muy afectuoso con sus devotos, pudo de inmediato entender que Ashvatthama, el hijo de Dronacharya, había lanzado el Brahmastra para acabar con la última vida de la familia Pándava. Significado dado por su divina gracia, Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El Señor es imparcial en todos los aspectos, pero aún así se inclina hacia sus devotos porque hay una gran necesidad de esto en aras del bienestar de todos. La familia Pándava era una familia de devotos y por lo tanto el Señor quería que ellos gobernaran el mundo. Esa fue la razón por la que él derrotó el régimen de la compañía de Duryodhana y estableció el régimen de Maharaj Yudhishthira. Por consiguiente, él también quería proteger a Maharaj Parikshit, que se encontraba en estado de embrión. A él no le gustaba la idea de que el mundo se quedara sin los Pándavas, la familia de devotos ideal. Texto 12. Tarhi evata munishhresta Pandava pancha swayakam atmano bimukam diptam alakshastrani upadaddu. O tú, Shaunaka, el principal entre los grandes pensadores Munis. Los Pándavas, viendo que el deslumbrante Brahmastra se dirigía hacia ellos, empuñaron sus 5 armas respectivas. Significado dado por su divina gracia, Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los Brahmastras son más finos que las armas nucleares. Ashvatthama disparó el Brahmastra simplemente para matar a los Pándavas, es decir, a los 5 hermanos encabezados por Maharaj Yudhishthira y el único nieto de estos, el cual se hallaba en el vientre de Uttara. De modo que el Brahmastra más eficaz y fino que las armas atómicas no era ciego como estas últimas. Cuando se lanzan bombas atómicas, estos no discriminan entre el blanco y los demás. Las bombas atómicas principalmente le hacen daño a los inocentes porque no pueden ser controladas. El Brahmastra no es así. El Brahmastra distingue el blanco de los demás y procede conforme a ellos sin hacerle daño a los inocentes. Texto 13. Vyasanam vikshatatesham ananya vishayatmanam sudarshena swashtrena swanam raksham vyada vibhu. La todopoderosa personalidad de Dios Sri Krishna, habiendo observado que un gran peligro acechaba a sus devotos puros, quienes eran almas totalmente entregadas, esgrimió de inmediato su disco Sudarshana para protegerlos. Significado dado por su divina gracia, Seva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El Brahmastra, el arma suprema lanzada por Ashvatthama, era un arma similar a la nuclear, pero con más radiación y calor que esta. Ese Brahmastra es el producto de una ciencia más sutil, siendo el producto de un sonido más fino, un mantra que se encuentra en los Vedas. Otra ventaja de esa arma es que no es ciega como el arma nuclear, pues puede ser dirigida únicamente hacia el blanco y nada más. Ashvatthama lanzó el arma solo para acabar con todos los miembros varones de la familia de Pandu. Por lo tanto, en un sentido, era más peligrosa que las bombas atómicas, porque podía penetrar incluso en el lugar más protegido de todos y nunca erraba al blanco.
Sabiendo todo esto, el Señor Shri Krishna esgrimió de inmediato su arma personal para proteger a sus devotos, los cuales no tenían a nadie más que a Krishna. En el Bhagavad Gita, el Señor ha prometido claramente que sus devotos nunca habrán de ser vencidos, y Él se comporta conforme a la calidad o grado del servicio devocional que les prestan los devotos. Aquí es significativa la palabra Ananya Vishayatmanam. Los Pándavas dependían de la protección del Señor en un 100%, aunque todos ellos eran de por sí grandes guerreros. Pero el Señor no les hace caso ni siquiera a los más grandes y guerreros, además los vence en un 2x3. Cuando el Señor vio que no le quedaba tiempo para que los Pándavas contraatacaran el Brahmastra de Ashvatthama, esgrimió su arma incluso a riesgo de romper su propio voto. Aunque la batalla de Kurukshetra estaba casi terminada, aún así de acuerdo con su voto, él no debió haber esgrimido su propia arma. Pero la emergencia era más grande que el voto. Él es mejor conocido como el Bhakta Vatsala, o el amante de su devoto, y así pues, prefirió continuar como Bhakta Vatsala antes que ser un moralista mundano que nunca rompe su solemne voto. Texto 14. Antashta sarva bhutanam atma yogeshvaron hari swamaya vrinot garvam vairatya kuru tantabe. El Señor del Mistísimo Supremo Shri Krishna reside en el corazón de todos en forma del Paramatma. Como tal, solo para proteger al descendiente de la dinastía Kuru, cubrió el embrión de Úttara con su energía personal. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El Señor del Misticismo Supremo puede residir simultáneamente dentro del corazón de todos o incluso dentro de los átomos, mediante su aspecto Paramatma, su porción plenaria. Por consiguiente, desde dentro del cuerpo de Úttara, él cubrió el embrión para salvar a Maharaj Parishit y proteger la descendencia de Maharaj Kuru, de quien el rey Pandu también era descendiente. Todos los hijos de Dhritarashtra, como los de Pandu, pertenecían a la misma dinastía, la de Maharaj Kuru. En consecuencia, todos ellos eran generalmente conocidos como Kurus, pero cuando hubo diferencia entre las dos familias, a los hijos de Dhritarashtra se los conoció como Kurus, mientras que los hijos de Pandu se los conoció como Pándavas. Como todos los hijos y nietos de Dhritarashtra fueron matados en la batalla de Kurukshetra, al último hijo de la dinastía se le designa como el hijo de los Kurus. Texto 15. Yadyapi astram brahma shiras tuamogam chaprati kriyam vaishnavam tesha asadya samasamiat brigud dvaha. O Shaunaka, aunque la suprema arma Brahmastra lanzada por Ashvatthama era irresistible y no podía ser detenida ni contrarrestada, fue neutralizada y desbaratada al confrontarla la fuerza de Vishnu, el Señor Krishna. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En el Bhagavad Gita se dice que el Brahmayotir, o la brillante refulgencia trascendental, descansa en el Señor Shri Krishna. En otras palabras, la brillante refulgencia conocida como Brahmateyas no es más que el conjunto de los rayos del Señor, de la misma manera en que los rayos del Sol son rayos del disco solar. Así que esa arma Brahma, aunque es irresistible en sentido material, tampoco pudo superar la suprema fortaleza del Señor. El arma denominada Brahmastra que Ashvatthama lanzó fue neutralizada y desbaratada por el Señor Shri Krishna mediante su propia energía, es decir, él no esperó a que nadie más lo ayudara porque él es absoluto. Texto 16. Me mamsta hi etat ashtaryam sarvashtarya maye chute yaidam maya devya shrishati evati hamti ayaha. Oh brahmanas, no crean que esto es algo especialmente maravilloso entre las actividades de la misteriosa e infalible personalidad de Dios. Él mantiene y aniquila todas las cosas materiales mediante su propia energía trascendental, aunque él mismo es innaciente. Las actividades, significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Las actividades del Señor siempre son inconcebibles para el diminuto cerebro de las entidades vivientes. Nada es imposible para el Señor Supremo, pero a nosotros todas sus acciones nos parecen maravillosas y en consecuencia Él siempre está más allá del alcance de lo que podemos concebir. El Señor es perfecto 100%, mientras que los demás, es decir, Narayana, Brahma, Shiva,
Los semidioses y todos los demás seres vivientes poseen únicamente diferentes porcentajes de dicha perfección. Nadie es igual ni más grande que él no tiene rival. Brahma Tejo Vinir Muktair Atmajai Saha Krishnaya Prayana Vimukham Krishnam Idam Aha Prita Sati. Salvados así de la radiación del Brahmastra, Kunti, la casta devota del Señor, sus 5 hijos y Draupadi le hablaron al Señor Krishna mientras partía para el hogar. Significado dado por su divina gracia, se Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A Kunti se le describe aquí como Sati o casta, debido a la devoción pura que poseía por el Señor Shri Krishna. Lo que ella tenía en mente se expresará ahora en las siguientes oraciones al Señor Krishna. Un casto devoto del Señor no acude a otros, es decir, a ningún otro ser viviente o semidios, ni siquiera para salvarse del peligro. Esa fue siempre la característica de toda la familia de los Pándavas. Ellos no tenían nada más que a Krishna, y por consiguiente el Señor también estaba siempre dispuesto a ayudarlos en todos los aspectos y en todas las circunstancias. Esa es la naturaleza trascendental del Señor. Él corresponde con el devoto por la dependencia de éste. De modo que uno no debe buscar la ayuda de imperfectos seres vivientes o semidioses, sino que debe buscar toda la ayuda del Señor Krishna, quien es competente para salvar a sus devotos. No obstante, un devoto así de casto nunca le pide ayuda al Señor, pero el Señor espontáneamente siempre está ansioso de prestársela. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.